Hola a todos, en este vídeo vamos a ver una de las herramientas principales que podemos utilizar para el aprendizaje de gramática. En el vídeo anterior vimos que era muy importante cuando comenzábamos a estudiar la gramática, bueno, pues empezar por las cosas más básicas. Y decíamos que lo principal era observar la estructura de la oración, ver cómo ordenábamos esas palabras que ya habíamos aprendido. Luego veíamos cómo formar la interrogación y cómo formar la negación. También veíamos que era importante saber formar el pasado, el presente y el futuro para poder comunicarnos correctamente. Y luego, por otra parte, también era interesante aprender el género de las palabras, cómo se forma el género y el singular y el plural, ¿vale? Aspectos muy básicos, conceptos principales de la gramática del idioma. Y esto es importante que lo hagamos así, pues por las razones que vamos a ver a continuación. Cuando tenemos que estudiar un material, es muy importante ordenar la información de conceptos mayores a conceptos más pequeños, ¿vale? Tenemos que tener esto siempre presente. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues es importante porque la información expuesta de esta manera es más fácil de recordar. Si lo pensáis un poco, esto es como cuando vemos una película, ¿vale? Cuando vemos una película, lo que solemos hacer es ver la película de un tirón, ¿no? No, lo que no hacemos es ver un cachito de la película, rebominando, ¿no? Volviendo atrás, volviendo a comenzar. Generalmente, lo ideal es ver la película de un tirón, ¿vale? Y de esta manera, si os fijáis, en la primera vez que visualizamos una película, más o menos nos solemos quedar con el argumento principal, ¿vale? Que es de qué trata, a grandes rasgos, podemos describir un poco la película. Si la visualizamos una segunda vez, bueno, nos vamos a enterar de más detalles de la película, ¿vale? Vamos a ver más conceptos secundarios. Vamos a darnos cuenta de otro tipo de conceptos cuando ya tenemos el concepto principal, bueno, más o menos aprendido. Y luego ya en una tercera vuelta, cuando ya hemos visto la película varias veces, bueno, pues ya muchas veces ya nos acordamos de la información de esa película prácticamente sin esfuerzo, ¿vale? Ya nos vamos a acordar de muchos detalles, incluso a veces no sabemos los diálogos, pues el proceso que vamos a seguir para aprender gramática va a ser muy parecido, ¿vale? Vamos a hacer algo parecido. Vamos a ver la película, pero traspasado a la gramática. Es decir, en una primera vuelta lo que vamos a hacer es ver las estructuras de la oración, preguntas y negaciones, presente, pasado y futuro, ¿vale? Que son los conceptos principales, con los cuales ya podemos pues, defendernos en ese idioma, por lo menos a un nivel básico. Cuando ya sepamos esto, pues ya vamos a dar un segundo paso, ya vamos a empezar a profundizar un poco más en la gramática, ya podemos empezar a estudiar pues tiempos compuestos, verbos irregulares, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya cuando controlemos esto, pues ya vamos a pasar al siguiente punto, ¿vale? Pues ya detalles, excepciones, pues ese tipo de cosas que muchas veces son más complicadas. Muchas veces, cuando comenzamos a estudiar un idioma, hacemos todo esto a la vez, ¿vale? Es como si vemos la película un cacho, volvemos para atrás, continuamos viendo la película. ¿Nos ha pasado muchas veces que tenéis que estudiar un idioma y empecéis con un montón de detalles del idioma, un montón de excepciones, cuando realmente no sabéis de qué va la película, no la habéis visto hasta el final, ¿vale? Es un poco locura. Bueno, pues lo ideal es ver primero los conceptos principales, ver de qué va, cómo es la gramática a nivel general, por lo menos lo principal, y una vez que ya sabemos, que ya lo controlamos, pues ya vamos a ir profundizando un poco más, ¿vale? Quedaros con el ejemplo de la película, ya vamos a ir viendo otros tiempos compuestos, pero esto siempre lo vamos a hacer después de que ya controlamos el vocabulario básico, ya sabemos el vocabulario básico, ya sabemos esta gramática principal, entonces sí comenzamos ya con cosas más complejas, no comenzamos a estudiar excepciones o detalles muy específicos de esa lengua si no controlamos el vocabulario, ¿vale? Que es muchas veces lo que hemos estado haciendo y por eso pues nos agobiamos tanto, porque tenemos tantas cosas que aprender en un orden tan, o sea, sin ningún tipo de orden que bueno, que al final acabamos agobiándonos y abandonando el estudio de esa lengua. Bueno, para hacer un estudio de la gramática os vamos a proponer una herramienta muy interesante que son los mapas mentales, perdón. Los mapas mentales son instrumentos gráficos que nos van a ayudar pues, a representar esos conceptos, que nos van a ayudar a representar la información y lo vamos a hacer todo en una hoja de papel. Vamos a ver un ejemplo para que veáis lo que es. Bueno, pues esto es un mapa mental de la gramática básica del inglés.
Fijaos que es una idea central, un concepto principal, que es la gramática, y luego diferentes conceptos secundarios que se burifican en ramas. ¿Vale? Si os fijáis, la primera rama es la de la estructura de la oración, lo que comentamos al principio del vídeo, donde vemos cómo se forma la oración, pues un sujeto más un verbo más un predicado, ¿vale? Y hemos colocado un ejemplo para que yo sepa cuando estoy estudiando, pues para que tenga un ejemplo, un contexto, ¿no? Sobre cómo se utiliza ese, esa estructura. Luego, por otra parte, pues tengo la estructura de la pregunta y dos características, en este caso, pues que se hace con el verbo do, y he colocado un ejemplo, y, y otra característica es que el orden de la frase no cambia, sigue todo igual, excepto la partícula al comienzo de la oración. Luego, con la negación, pues hemos hecho lo mismo, ¿vale? Dos características, y bueno, la primera es que también se utiliza el verbo auxiliar do, más la partícula not, y aquí hemos puesto que se puede contraer, ¿vale? Ya tenemos las características. Luego, por otra parte, el presente. ¿Cómo se forma el presente? Bueno, pues hemos colocado una oración afirmativa, una negativa y otra interrogativa para ver cómo son los tres casos, ¿vale? Y aquí tenemos los ejemplos. Luego, por otra parte, el pasado. ¿Cómo se forma? Bueno, pues tenemos el auxiliar did en esta rama, con tres ejemplitos también, para que veamos cómo se forma, ¿vale? Para tener un contexto. Lo mismo con el futuro, y en este caso es con el auxiliar will. Y hemos visto tres ejemplitos también. Como veis, también hay imágenes que nos van a ayudar a recordar. Y vais a ver cómo las utilizamos. Mirad, por ejemplo, este de aquí es Eduardo Manos Tijeras. Igual habéis visto la película. Bueno, pues hemos utilizado esta imagen para recordar que la estructura de la pregunta y la negación, pues se utiliza do. Do, ¿por qué do? Pues Eduardo termina en do, y es por eso la palabra clave que voy a utilizar a recordar, do. Y me voy a imaginar a Eduardo Manos Tijeras, que está en mi clase, en la universidad o en mi trabajo, le hacen una pregunta y niega con las manos, ¿vale? Diciendo que no, y con la cabeza a la vez. De esta manera, estoy asociando mentalmente que con do se hacen preguntas y se hacen negaciones. Fijaos que ahora estoy aprovechando otros principios, ¿vale? Estoy aprovechando el principio de asociación, estoy apoyándome en esa imagen que me ayuda a recordar, que va a ser una clave para recordar, y además estoy exponiendo la información en conceptos, estoy jerarquizando la información que me va a ayudar a comprenderla mejor, ¿vale? Por eso lo he colocado aquí. Luego, por otra parte, veis aquí a David Hasselhoff, que bueno, es un auxiliar, por eso está aquí en Los Vigilantes de la Playa, y David al final termina con it también, ¿vale? Me va a ayudar a recordar. A mí me recuerda que es el pasado, pues porque es una serie del pasado, ¿vale? Que ya no se emite, ya está muy pasada de moda. Y es una forma que me va a ayudar a recordar que con el auxiliar did se forma el pasado. Y aquí tengo varios ejemplitos. Con Will igual, ¿vale? Will, pues a mí Will me recuerda a Will Smith. Will Smith en la película de Yo Robot, que es futurista. Pues ya está, ya tengo esa clave para asociar que con el will voy a formar el futuro. Y estoy utilizando esos principios de asociación para aprender, ¿vale? Fijaos que un mapa mental es bastante interesante para exponer la gramática porque nos permite utilizar varios principios del aprendizaje. Vamos a ver en concreto qué ventajas tiene. Fijaos, estamos utilizando imágenes para aprender. Con el ejemplo de Eduardo Manos Tijeras, el do nos recuerda la pregunta. He elaborado una asociación para recordar qué es pregunta y qué hace la negación. He visto también que el David nos recuerda a did porque es una serie del pasado. Y Will lo mismo, ¿vale? Son imágenes que nos ayudan a recordar, nos ayudan a aprender. Estoy utilizando asociaciones. Utilizo colores y los colores también me ayudan a recordar. Utilizamos la ubicación para recordar. Fijaos que en esta imagen está aquí arriba, aquí abajo está David, aquí está Will, ¿vale? Las imágenes ocupan una posición y soy capaz de recordar esa posición. La jerarquía de conceptos, esto es muy importante en el aprendizaje. Cuando elaboro un mapa mental, me esfuerzo a jerarquizar la información, a ordenarla en mi mente, y eso me va a ayudar a comprender y a recordar, ¿vale? Si tenéis que estudiar cualquier tipo de gramática, si os elaboráis un mapa mental con estas características, utilizando imágenes, lo plasmáis todo en una hoja de papel,
vais a comprender la información mucho más rápidamente, os vais a forzar a organizarla, a ordenarla y eso os va a ayudar a aprender, ¿vale? Es muy importante que tratéis de utilizar estas herramientas porque son de verdad muy útiles. Y luego, por otra parte, también estamos utilizando principios de asociación, ¿vale? Como habéis visto con las imágenes. Estamos utilizando pues todos los elementos que están a nuestra disposición para aprender de la manera más rápidamente posible. Si yo ahora, por ejemplo, si habéis prestado atención al vídeo y ahora os pido que apaguéis el vídeo, que cerréis los ojos, lo más probable es que recordéis pues dónde está por la posición que ocupaban las imágenes que hemos visto, por la forma del mapa mental, que sepáis casi a golpe de vista en estos minutos que me habéis escuchado, pues dónde está cada cosa, dónde está cada rama. Lo vais a recordar casi sin esfuerzo. Y si no me creéis, pues cerrad los ojos, parad el vídeo y ya vais a comprobar que es verdad, que podéis recordar casi toda la información simplemente con la utilización de un mapa mental. Luego ya para terminar, bueno, deciros que utilicéis esta herramienta, ¿vale? Porque es realmente muy interesante y a poco que la vayáis poniendo en práctica os vais a dar cuenta de los beneficios. Imaginad que, por ejemplo, ya habéis hecho el mapa mental de la gramática principal. Bueno, pues ya podéis profundizar un poco más una vez que ya la tengáis dominada, que ya hayáis hecho algunos ejercicios o la hayáis puesto en práctica un poco, pues ya podéis profundizar un poco más. Podéis elaborar un mapa mental pues de otro tipo de tiempos y colocar pues en el centro tiempos verbales y diferentes ramas sobre cómo se forman esos tiempos. Siempre con ejemplos para que a golpe de vista lo podáis ver. También recomendaros que no hagáis muchos mapas mentales del mismo tema. Es decir, si podéis meter en el mismo mapa mental toda la gramática, tenéis que hacer un esfuerzo para hacerlo. Porque lo interesante es tener en una hojita o en un mapa mental toda la gramática expuesta, o por lo menos la mayor cantidad de información expuesta, de manera que a golpe de vista podáis consultarlo siempre que lo necesitéis, ¿vale? Puede que haya, pues cuando tengáis que profundizar un poco más, pues igual en un mapa mental no lo podéis hacer, igual necesitáis 2 o 3, pero os va a ayudar muchísimo a recordar la información, a entender mejor la formación de pues, los diferentes tiempos y a recordarlo, ¿vale? Así que os animo encarecidamente a que utilicéis esta herramienta porque es muy buena.